En el corazón del Mediterráneo, en el año 1254, nacía en la próspera ciudad de Venecia un niño destinado a cambiar la visión del mundo. Su nombre, Marco Polo. Provenía de una influyente familia de comerciantes, cuyo apellido ya era conocido en los mercados del Levante. Su padre, Niccolo Polo, y su tío, Maffeo, eran hombres de negocios audaces, dedicados al comercio internacional que se extendía más allá de los confines de Europa. La infancia de Marco fue marcada por la ausencia. Su madre murió cuando él era aún muy pequeño, y su padre, embarcado en uno de sus viajes al lejano oriente, no estuvo presente durante sus primeros años de vida. Fue criado por otros miembros de la familia, aprendiendo desde temprano los principios del comercio, las lenguas extranjeras y los relatos que hablaban de tierras lejanas, caravanas interminables y civilizaciones exóticas. Mientras Marco crecía en las callejuelas venecianas, su padre y su tío se encontraban en un viaje extraordinario. Habían partido rumbo al este hacia Constantinopla, cruzando el Mar Negro hasta llegar a Bujará, en Asia Central. Allí, tras años de incertidumbre, fueron invitados a la corte del gran Kublai Khan, emperador del Imperio Mongol. El Khan, fascinado por los visitantes occidentales, les encargó regresar a Europa con una misión diplomática, llevar una carta al Papa solicitando eruditos y aceite de la lámpara del Santo Sepulcro de Jerusalén. Era un gesto de apertura cultural y religiosa, un puente entre mundos separados por miles de kilómetros. Cuando Niccolo y Maffeo regresaron a Venecia en 1269, después de más de una década de travesía, Marco ya era un joven de 15 años. Fue entonces cuando conoció por primera vez a su padre. Un reencuentro marcado por el asombro y la curiosidad, pues Marco no solo se encontró con un progenitor desconocido, sino con el eco de un mundo que le aguardaba más allá del horizonte. Fascinado por los relatos de Oriente, el joven Polo no dudó en unirse al siguiente viaje. En 1271, apenas con 17 años, Marco Polo partió junto a su padre y su tío en una de las expediciones más ambiciosas de la Edad Media. Dejaban atrás los canales de Venecia para adentrarse en el corazón del continente asiático. Su destino, la lejana corte del Gran Khan, al otro extremo del mundo conocido. Así comenzaba una aventura que duraría más de 20 años y que llevaría al joven veneciano por rutas jamás pisadas por europeos. Marco no era aún el legendario viajero que cambiaría la historia, pero ya estaba caminando hacia su destino, guiado por el comercio, la diplomacia y el insaciable deseo de descubrir. El año era 1271. Marco Polo, apenas un adolescente de 17 años, partía junto a su padre Niccolo y su tío Maffeo desde Venecia hacia lo desconocido. Llevaban consigo cartas del Papa Gregorio X dirigidas al Gran Khan, además de obsequios simbólicos. La familia Polo no eran simples comerciantes, iban como embajadores entre dos mundos. El viaje comenzó cruzando el Mediterráneo hasta Acre, en Tierra Santa. Desde allí, se dirigieron a Jerusalén, donde recogieron el aceite del Santo Sepulcro, solicitado por Kublai Khan. Luego, emprendieron una ardua travesía hacia Armenia, Persia y la región del actual Irán, enfrentándose a climas extremos, bandidos y enfermedades. Los caminos eran inseguros y las distancias interminables, pero su objetivo era claro: alcanzar la corte mongola, más allá de los desiertos y las cordilleras. Atravesaron el peligroso desierto de Corasán, bordeando los límites de la ruta de la seda. En cada parada, Marco absorbía conocimientos, nuevas lenguas, costumbres, religiones. El joven veneciano mostró una asombrosa capacidad para adaptarse, aprender y observar. Esto no pasó desapercibido para su padre, quien comenzó a verlo no solo como un hijo, sino como un compañero clave en la misión. Uno de los tramos más peligrosos del viaje fue el paso por el desierto de Gobi. Casi 1500 kilómetros de arena, soledad y calor insoportable. Las jornadas eran interminables y el abastecimiento escaso. Pero los polos siguieron adelante, empujados por su propósito y por la promesa de un mundo que pocos europeos habían visto con sus propios ojos. Tras casi 4 años de viaje, finalmente llegaron a la corte del Gran Khan en Sangdu, la capital veraniega del Imperio Mongol. En el año 1275, Kublai Khan, nieto del legendario Genghis Khan, gobernaba un imperio que abarcaba desde el mar de China hasta las fronteras de Europa. Era el hombre más poderoso del planeta. Y Marco Polo, un joven extranjero, estaba por convertirse en uno de sus hombres de confianza. El emperador quedó impresionado por la inteligencia, la curiosidad y los modales refinados de Marco. A diferencia de otros emisarios occidentales, el joven Polo no se mostraba altivo ni desconfiado.
Pronto, Kublai Khan comenzó a confiarle tareas diplomáticas, enviándolo como emisario imperial a regiones remotas del imperio. Marco Polo no solo observaba, sino que documentaba todo lo que veía: ciudades gigantescas, mercados bulliciosos, costumbres exóticas, animales desconocidos y religiones que desafiaban su entendimiento occidental. Comenzaba a gestarse el contenido de lo que algún día se convertiría en su célebre libro. Así, el joven veneciano se fue transformando en algo más que un viajero. Se convertía en testigo privilegiado de una de las civilizaciones más poderosas de la historia. Su aventura, sin embargo, apenas comenzaba. Una vez instalado en la corte del Gran Khan, Marco Polo se convirtió en un consejero y emisario de confianza. Kublai Khan, gobernante de un vasto imperio mongol que abarcaba buena parte de Asia, valoraba la inteligencia y la lealtad del joven veneciano. Durante casi 2 décadas, Marco llevó una vida que pocos europeos podían imaginar. El Gran Khan le otorgó responsabilidades administrativas y diplomáticas. Polo fue enviado en misiones oficiales a territorios remotos, desde las regiones del actual Myanmar hasta la frontera con Rusia. En estos viajes, recorrió ciudades y paisajes de una riqueza y diversidad inimaginables para un europeo del siglo XIII. Durante su estancia en la corte, Marco Polo aprendió las costumbres mongolas y chinas, adoptó aspectos de su cultura y se familiarizó con las políticas del imperio. Describió con detalle la impresionante infraestructura de la época, las enormes ciudades amuralladas, los canales y sistemas de irrigación, las avanzadas técnicas de producción y comercio. En sus relatos, destacó la organización de las rutas comerciales, protegidas por el poder mongol, que permitían el tránsito seguro de caravanas por la ruta de la seda. Marco Polo también fue testigo de la tolerancia religiosa practicada en la corte de Kublai Khan. Budistas, cristianos nestorianos, musulmanes y otras comunidades convivían bajo el mandato del Gran Khan, lo que le permitió conocer y documentar diversas creencias y rituales. No todo fue fácil. La vida en Asia exigía adaptarse a condiciones climáticas y sociales muy distintas a las europeas. Sin embargo, Marco se ganó el respeto de los oficiales y de los habitantes locales gracias a su inteligencia y a su disposición para aprender. En esta época, Polo se casó con una mujer mongola o china, según algunas versiones, aunque los detalles precisos se pierden en el tiempo. De esta unión nació al menos un hijo, consolidando así sus lazos con la tierra que ahora le acogía. Mientras tanto, el mundo europeo permanecía ajeno a los cambios y maravillas del lejano oriente. Marco Polo se convirtió en un puente vivo entre dos mundos distantes, testigo directo de una época dorada bajo el mando de Kublai Khan. Pero el tiempo avanzaba, y la ambición de regresar a Venecia, a su familia y a su tierra natal, comenzó a crecer en el corazón de Marco Polo. No obstante, el retorno no sería sencillo. Aún quedaban desafíos que enfrentar, enemigos que sortear y decisiones que tomar. Su historia, la aventura del joven veneciano en el corazón de Asia, estaba lejos de concluir. Después de casi 20 años en Oriente, Marco Polo y su familia decidieron regresar a Venecia. La corte del Gran Khan había cambiado con los años, y aunque Marco gozaba de gran prestigio, la nostalgia y el deseo de volver a su tierra natal fueron más fuertes. El regreso fue una empresa tan ardua y peligrosa como la ida. En 1292, Marco, su padre y su tío emprendieron el camino de vuelta, pero esta vez tomaron una ruta diferente. En lugar de cruzar la ruta de la seda, optaron por viajar hacia el sur, bordeando la costa del sudeste asiático y navegando por el Océano Índico. Esta ruta marítima les permitió evitar algunos de los territorios más inestables, pero les expuso a nuevas amenazas, tormentas, piratas y enfermedades tropicales. Navegaron hacia la isla de Sumatra y luego hacia la península de Malaca, enfrentando condiciones extremas y episodios de hambre y desesperación. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre. Durante una escala en la isla de Ceilán, Marco se impresionó por la riqueza cultural y la diversidad de especies vegetales y animales que contrastaban con todo lo conocido en Europa. Desde ahí, continuaron hacia la costa de la India y luego a través del Golfo Pérsico. Finalmente, llegaron a la ciudad de Ormuz, un importante puerto comercial entre Asia y el mundo islámico. A partir de este punto, la travesía siguió por tierra, atravesando Persia, Mesopotamia y finalmente llegando a la costa mediterránea. Después de más de 3 años de viaje de regreso, en 1295, Marco Polo pisó nuevamente las calles de Venecia. Pero su regreso no fue triunfal. La ciudad estaba en guerra contra Génova, y los polos se encontraron atrapados en el conflicto. Marco fue capturado durante una batalla naval y encarcelado en Génova.
Fue allí, en la cárcel, donde el veneciano dictó las memorias de sus viajes a un escritor llamado Rustichello de Pisa. Estas crónicas se convertirían en el libro conocido como Los viajes de Marco Polo, que asombraría a Europa con relatos de tierras exóticas y civilizaciones lejanas. Aunque algunos dudaron de la veracidad de sus relatos, la influencia de sus experiencias cambiaría para siempre la percepción europea del mundo, inspirando a generaciones de exploradores y aventureros. Tras su liberación de la prisión genovesa, Marco Polo regresó a Venecia, donde vivió sus últimos años como un respetado comerciante y noble. A pesar de la fama que su libro alcanzó, él mismo nunca se consideró un gran explorador, sino simplemente un mensajero de las maravillas del mundo oriental. Su obra, Los viajes de Marco Polo, causó sensación en Europa. Era la primera vez que un europeo podía leer una descripción detallada y casi de primera mano sobre las tierras de Asia, desde China hasta Persia, pasando por la India y las vastas estepas de Mongolia. Los relatos de ciudades monumentales, culturas desconocidas, productos exóticos y tecnologías sorprendentes alimentaron la imaginación de reyes, nobles y mercaderes. Sin embargo, la veracidad de sus relatos fue puesta en duda por muchos contemporáneos. Algunos pensaban que Polo exageraba o que incluso inventaba historias. Pero con el tiempo, la precisión de muchas de sus descripciones fue confirmada por posteriores viajeros y exploradores. El impacto de Marco Polo fue profundo. Su libro inspiró a navegantes como Cristóbal Colón y otros exploradores que buscaban nuevas rutas hacia Oriente. La visión de un mundo interconectado por rutas comerciales, culturas y conocimientos fue fundamental para la expansión europea en los siglos posteriores. Además, Marco Polo contribuyó a un acercamiento cultural entre Europa y Asia, sentando las bases para el intercambio de ideas, bienes y tecnologías. Su historia se convirtió en un símbolo de aventura, curiosidad y el deseo humano de descubrir lo desconocido. A pesar de su importancia, la vida de Marco Polo después de sus viajes fue tranquila y dedicada a los negocios familiares. Murió en Venecia, en enero de 1324, dejando un legado que trascendería generaciones. Marco Polo falleció en enero de 1324, en su ciudad natal de Venecia, después de una vida llena de aventuras, descubrimientos y relatos que cambiaron la forma en que Europa veía el mundo. Aunque murió como un comerciante y noble veneciano, su nombre quedó grabado en la historia como uno de los primeros grandes exploradores y viajeros. Su libro, Los viajes de Marco Polo, no solo sirvió para expandir el conocimiento geográfico, sino que también inspiró el espíritu de exploración que llevaría a Europa a la era de los descubrimientos. Gracias a sus relatos, Europa comenzó a interesarse en el comercio y la cultura de Asia, buscando rutas marítimas hacia Oriente que eventualmente culminaron con las expediciones de navegantes como Vasco da Gama y Cristóbal Colón. Durante siglos, el legado de Marco Polo fue un puente entre dos mundos que parecían distantes y misteriosos. Sus descripciones de la China del siglo XIII, el imperio mongol y las diversas culturas asiáticas abrieron puertas a la curiosidad intelectual, el comercio internacional y la comprensión multicultural. A lo largo del tiempo, se han creado leyendas, películas, libros y estudios basados en su vida y viajes. Aunque algunos detalles de su historia son objeto de debate y controversia, la huella que dejó es indiscutible. Marco Polo es recordado como un pionero que desafió los límites de su época, un joven veneciano que se atrevió a soñar con un mundo sin fronteras. Así, la figura de Marco Polo permanece viva, no solo como un explorador, sino como un símbolo universal del deseo humano por descubrir, aprender y conectar culturas. Su aventura comenzó hace más de 7 siglos, pero su influencia sigue vigente hoy, inspirando a nuevas generaciones a explorar el vasto y fascinante planeta que habitamos.